Y bueno, también quería hacerte una pregunta porque una de las barreras así que hay que romper sí o sí, que es como de las más complicadas, es la de conseguir el primer cliente. Entonces Vale, quería preguntarte, a ver, que nos pudieras dar tres tips o algunos tips para eso, para conseguir esos primeros clientes, cómo hacerlo como en el entorno digital, que es el que más dominas. Bienvenido al podcast Historias de Emprendedores, creado por Empiézalo. Yo soy Javi Bordón, su fundador, y cada semana te traigo la historia de un emprendedor diferente para que te inspire y te sirva como motivación para empezar. Hola, bienvenido un domingo más al podcast Historias de Emprendedores. Hoy tengo el enorme placer de presentarles a Sergi Sáez, un emprendedor espectacular. Bueno, bienvenido, Sergi. muchas gracias, Javi. Un placer estar aquí y encantado de compartir. Un placer para mí también y seguro que para nuestros oyentes que ahora le aportaremos un valor tremendo, ya verás. Bueno, te explico un poquito y para la gente que nos esté escuchando que sea nueva por aquí. El propósito de este podcast es que cada vez haya más emprendedores allá afuera, inspirar a la gente que quiere emprender a través de tu historia y la historia de otros emprendedores que han pasado por aquí. Y que si hay gente por ahí fuera que ya está emprendiendo, que tiene sus proyectos en marcha, pero cree que necesita renovarse, cree que necesita poner cosas nuevas, viéndolas de otros sectores, por ejemplo, pues que puedan tener este punto de inspiración y digan, vale, ok, necesito implementar esto en mi negocio. Entonces, dicho esto, si a nuestros oyentes, alguno de los que está aquí nuevo, le gusta esta temática, pues les invito a que se suscriban al canal de YouTube o si lo están escuchando en Spotify, que guarden el podcast. Y nada, Sergi, te presento un poquito para que la gente te conozca. Eres un emprendedor y me acabas de confesar que eres como yo, un friki de esto de creación de la creación de negocios, del marketing y de todo. Y que aparte, bueno, se demuestran que tienes ya, creo yo, que tres proyectos. No sé si me salta alguno. Transfórmate la vida, transforma tu proyecto y Prepárate, ¿no? ¿O me falta alguno? Correcto. El último se llama Trisupérate. Ah, Super, de verdad. Eso, sí. Sí, tal cual. De hecho, primero lo que quiero es agradecerte por tu invitación, porque me encanta tu propósito de estar ayudando a emprendedores o a futuros emprendedores que descubran esta vía de poder montárselo por su cuenta y poder, como yo digo, tomar el control de su vida. Ya hemos hablado fuera de cámaras y, como te digo, me encanta lo que haces. Creo que es necesario más personas como tú en el mundo que conecten a emprendedores. Y sí, yo me podría considerar un emprendedor en serie, pero al final soy simplemente una persona que le gusta crear cosas. Desde pequeño ya era así, a mí me gustaba mucho jugar con Legos, digamos, siempre montar cosas. También me había apasionado la informática, de hecho estuve a punto de entrar en una carrera de ingeniería informática y entonces uní esta pasión, ¿no? Estos valores de querer crear cosas con también el tema de la informática y con luego pues diferentes conocimientos que he adquirido en diferentes áreas, como fue primero el tema del triatlón, para empezar un proyecto online enfocado a preparación de triatletas, a que un triatleta pues, pueda superar un Ironman, un medio Ironman, que son pruebas que requieren, para que te hagas una idea, de entrenar 10, 15 horas a la semana, que son realmente duras, Sí. necesitas de preparación nutricional, psicológica. Entonces, yo estudié ciencias del deporte, finalmente, y después de estudiar ciencias del deporte, pues una de las vías por las que tiré, no sin antes haberme dado muchos patacazos y haber fracasado mucho, fue la del emprendimiento online a través de la preparación de triatletas y monté lo que hoy se conoce como Trisupérate. Inicialmente fue Sergi Saez Trainer como una marca personal, ahora ya es Trisupérate porque bueno, hay más gente involucrada. Y luego también monté junto con mi socio Marc Transfórmate la Vida, que es un gimnasio virtual enfocado a mujeres que tienen poco tiempo y que quieren perder grasa, tonificar su cuerpo desde casa. Lo empezamos a hacer como primero un servicio también de planes personalizados de entrenamiento y de nutrición. Yo había estudiado un máster en nutrición también, Marc uno en entrenamiento, entonces hicimos ahí un buen mix y también nos juntamos con personas que habían cursado INEF. Bueno, en realidad están acabando INEF en ese momento, que fueron Adri y Víctor, y que para nosotros son como también dos socios del proyecto, porque aunque bueno, son parte del equipo y realmente le dedican muchas horas como nosotros, y eso nos ha ayudado a crecer Transformate la Vida. A día de hoy somos ya un equipo de 6 Qué personas, bueno. también con Pablo, que nos edita vídeos, con Roger, que nos ayuda también con los planes de entrenamiento, y digamos que ya es un megaproyecto. Tenemos más de 20.000 seguidores en redes, más de 500 usuarias en el gimnasio virtual, Qué que potente. cuesta unos 24 euros al mes, o sea que el proyecto funciona bien, pero lo que más nos importa es realmente
que estamos ayudando a estas mujeres que antes pues, no iban al gimnasio o no cuidaban su salud y ahora, pues gracias a poder hacerlo desde casa, lo están consiguiendo. Y como decías también, ahora más recientemente, pues hemos empezado a hacer algo online que ya llevamos mucho tiempo, tanto Marc como yo, haciendo a nivel más personal, que es el de asesorar a emprendedores. Lo habíamos hecho con personas de nuestro círculo más cercano, amigos, lo típico, porque al final, cuando sabes de algo, pues lo normal es que te pregunten, ¿no? Y a ti te guste dar consejos. A mí el tema de negocios online y marketing es algo que me encanta, me he formado mucho, he leído mucho. Entonces, ahora hemos decidido hacerlo también online, es decir, empezar a dar contenido a través de Instagram sobre marketing, sobre emprendimiento, con un proyecto que, valga la redundancia, se llama Transforma tu proyecto, porque la intención es ayudaros a transformar vuestros proyectos a través de un paso a paso, de acciones prácticas y sobre todo, y esto y a mí me gusta hacer mucho hincapié, desde el ejemplo de que no es que yo te enseñe a emprender y sea mi única vía de monetización, sino que yo ya he creado varios proyectos, sé cómo los he creado, sé por qué funcionan, están dando resultados y ahora te enseño un poco a replicar el paso a paso que yo mismo he seguido y estoy evidentemente a tu lado para también pues ayudarte con esas cosas específicas de cada proyecto. Qué potente, la verdad. Me parece alucinante que, bueno, en Trisupérate llevarías más tiempo ya, porque pasó de ser marca personal a luego ser un proyecto. En Transformas de la Vida, bueno, cuando tuvieron el punch más fuerte fue en pandemia, si no me equivoco, ¿no? Hasta antes lo hacían ahí un poquito como en la sombra y luego ahí fue como el exponencial. Y bueno, y Sí, ahora que lo que dices, que quieras compartir también todo lo que has aprendido con gente, me parece algo brutal. Porque es que es lo que dices. Muchas veces lo hacemos en nuestro día a día, con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestro entorno. Y al final, oye, si esto lo puedo aportar a más personas, ¿por qué no hacerlo? La verdad que me sentí súper identificado con tu historia, con tu recorrido, porque yo también desde pequeño, los juegos y ese tipo de cosas que más me gustaban eran los de los Legos o los de construcción. Yo siempre a mis padres les pedían los coches estos teledirigidos que tú tenías que montarlos, que eran de hierro, que no sé qué, que no sé cuánto. Y también la informática me ha flipado desde siempre. Y también me propuse en un momento decir, oye, ¿y si estudio informática? Pero mi padre me dijo, tú te ves ahí todo el día sentado en una silla, no sé qué, delante de un ordenador. Y dije, bueno, pues no sé, tampoco me veo así. Así que voy a ir también por la rama de la educación física, por el deporte y tal, que sí que sé que es algo que me gusta, que me moviéndose y tal. Y nada, al final me ves aquí, que estoy sentado delante del ordenador haciendo otras cosas, pero o sea, súper identificado con tu historia y con tu recorrido, tío. Qué guay, qué guay, qué guay. pues sí, como decías, al final Transfórmate la Vida nace de una idea en una hamburguesería con Marc y yo. Es curioso porque hablamos de nutrición, hablamos de entrenamiento y nace en una hamburguesería. Pero precisamente nosotros abogamos mucho por la dieta flexible, por una alimentación que te permita espacio para caprichos y demás. Y el caso es que ahí surgió, pero claro, Marc estaba de preparador físico en un equipo de fútbol, yo tenía el tema de mi marca personal de preparación de triatletas. Entonces era como algo que hacíamos en paralelo. Pero sí que es cierto que a raíz de la pandemia, pues vimos que era el momento de meterle más caña. Ahí fue cuando también entró Adri, Víctor y las otras personas en el equipo y pasamos únicamente de hacer los planes a montar el gimnasio virtual. Y creo que la pandemia en realidad no solo ha marcado un antes y un después para nosotros, que hemos conseguido llegar a un público que antes igual no se había planteado nunca hacer ejercicio desde casa, sino que ha cambiado las reglas del juego, en el sentido en el que antes los que entrábamos a emprender online eran personas como tú, como yo, que nos gustaba un poco la informática y que, bueno, pues ya teníamos ese interés, ¿no? Y es lo típico que se conoce como la curva de la adopción, que Sí, primero entran a un mercado, pues aquellos que se llaman más early adopters, que son los que nos apasiona un poco más esas características del mercado. En este caso, pues el tema online, el tema pues hacer algo tipo de informática combinado con una pasión nuestra, etcétera, ¿no? Pero luego es como que entra mucha más gente y se vuelve todo más fácil. Hay un punto donde hay como el punto álgido de la curva, que es donde estamos ahora. ¿Y qué pasa aquí? Pues que ya no necesitas saber de programación para montarte una página web, ya no necesitas ser un crack en redes sociales para empezar a llegar a gente, porque es como que estas herramientas ya tienen a la gente ahí y ya existen muchas aplicaciones gratuitas que te permiten hacerlo todo con simplemente los conocimientos que tú puedas tener en un área en concreto, que no tienen que ser para nada conocimientos de informática. O por ejemplo, en nuestro caso, pues podría ser el tema de entrenamiento y nutrición. Entonces,
te apalancas en este momento en que tienes herramientas fácil y te apalancas también en un momento clave en que la gente está aquí. Antes no había tanta gente dispuesta a comprar online. Hoy en día, después de la pandemia, sí. Esto tiene una parte negativa y es que esta curva de la adopción va hacia abajo. No sé si lo sabes, Yeah. pero llega un punto donde se cambia de tecnología o llega un punto donde la gente pues ya está servida. Ya hay gente que le está ofreciendo el servicio que tú podrías estarle ofreciendo a día de hoy. Entonces, ¿qué pasa? Que si te esperas mucho, esta gran gente que hay aquí esperando tus servicios, esperando que se lo ofrezcas de forma online, pues ya lo está haciendo con otro y por lo tanto pues te vas a quedar sin tu parte del pastel. Y creo que este es un momento clave porque justo estamos en este año, 2 años post-COVID, que la gente está preparada para comprar online, está preparada para comprar tus servicios online y aún no hay tanta gente ofreciéndolo, pero dentro de un año, dentro de dos, esto va a cambiar radicalmente. Yo no tengo ninguna duda porque yo también lo estoy viendo. Tal cual, tal cual. O sea, eso ahora se está viendo en el sector digital, ¿no? Pero durante años se ha visto en el sector de la agricultura, ganadería, en el sector de la construcción, en el sector de no sé qué, no sé qué. Que siempre hay como al principio muchísimo interés, o bueno, al principio no hay interés, luego pasa a haber mucho interés y como siempre, pues la tendencia cambia y pues entra una nueva tecnología bueno, ahora está el metaverso. A ver si esto no cambia las reglas de juego, que ya te digo yo que sí que las va a cambiar un poquito por lo menos. Seguro. Y oye, quería preguntarte, ya que estamos hablando de negocios digitales y tal, tú como profesional de esto, que llevas muchos años dedicándote al tema, y ahora que aparte tienes un proyecto relacionado con esto, ¿cuál crees que es el proceso natural para crear un negocio online, un negocio digital? Vale, buah, muy buena pregunta. La verdad que no creo que exista una respuesta correcta como tal. Como todas las buenas preguntas se responden con un depende, porque supongo que es diferente montar, por ejemplo, una tienda online que venda zapatillas que montar un negocio online en base a un conocimiento que tú tienes y en base a dar un servicio, ¿no? Es súper diferente. Ambos son online, pero tienen como modelos de negocio distintos. En uno te tendrás que centrar en el stock, la compra es mucho más impulsiva, en otro te tendrás que centrar en dar tú un buen Autoridad, en servicio quedarse. uno a uno, en crear una marca alrededor de ti, marketing de contenidos. Es como diferente. Entonces, yo lo que sí que te puedo hablar es del modelo de negocio que no conozco más, yo porque he hecho 3 proyectos ya en este modelo y los 3 están funcionando bien, y que es el de ofrecer un conocimiento, el de ofrecer una experiencia que tú tengas. Y en este sentido sí que te puedo hablar, hay como un círculo virtuoso de 3 puntos y el primero de estos es descubrir primero tu pasión. Y por pasión no significa lo que te gusta hacer el fin de semana, porque a mí me puede gustar mucho ir al cine o me puede gustar mucho pintar, pero igual no cumplo con los otros puntos, ¿no? Entonces, la pasión tiene que tener una parte que sea experiencia, es decir, que lleves bastante tiempo haciendo ese hobby, haciendo algo que te gusta y que lo hagas simplemente ya por disfrute, es decir, que lo hagas sin que nadie te pague, que lo estés haciendo. Por ejemplo, en el caso de mi primera marca personal de triatlón, pues el triatlón, ¿no? Yo, ¿de qué disfrutaba? De entrenar triatlón, de yo ver cómo aplicar las ciencias del entrenamiento a mi propio proceso, ¿no? En el caso de Transforma tu proyecto, mi experiencia, ¿qué es? Pues he emprendido diversos proyectos, entonces sé de marketing y tal, y es algo que tengo experiencia, sé cómo montar un proyecto. Luego, otro punto es importante que te guste aprender de ello, es decir, que veas que vas a seguir aprendiendo de eso y que cuando tienes tiempo libre, por ejemplo, pues no te importe coger un libro, escuchar un podcast, ver vídeos de YouTube en base a ello. Entonces, estas 2 cosas te empiezan a ayudar a ver cuál es tu pasión de verdad, o sea, en qué has tenido experiencia, a veces es un problema que te has resuelto a ti mismo, a veces son problemas que resuelves a los demás. Y esto va relacionado con el tercer punto de esta pasión, que es sobre qué te pide consejo la gente. Porque a veces no nos damos cuenta, pero somos buenos en algo porque la gente nos pide consejos. Entonces, de nuevo, a mí, por ejemplo, me pedían muchos consejos sobre marketing, sobre emprendimiento a nivel personal. Y es cuando me di cuenta de que podía realmente pues, también montar un proyecto digital en base
a esta pasión. Entonces, la pregunta que yo te lanzaría a ti, por ejemplo, o que le lanzaría a las personas que nos están viendo, es que empezaran por aquí, por ver cuál es su pasión y, sobre todo, que no piensen que la pasión es solo un hobby. No, la pasión tiene que ser una mezcla de experiencia en un campo, de ganas de aprender de ello y de que la gente te esté pidiendo ya consejo sobre eso o veas tú que realmente puedes ayudar a personas en ese campo. Entonces, lo primero es hacerte estas preguntas. Qué brutal, Sergi. Sobre todo, a mí bueno, sobre todo no. A mí una de las cosas que me dio una pista de lo que era mi pasión, de lo que era mi propósito, fue que, bueno, yo iba a la universidad y tenía clases de 1 hora y media o de 2 horas en algunos casos y tal. Y desde los 20 minutos o así decía, uff, pedazo tostón este, que estoy aquí, que el tío me está contando el rollo. Sin embargo, después iba conduciendo o iba a estar en mi casa y no me importaba darme una charla de 3 horas de un tío ahí contando cómo montó su negocio, cómo tal, cómo cual. Y dije, hostia, si es que estoy aquí formándome, porque las dos cosas son formación. En un sitio un tío te cuenta su experiencia sobre cómo entrenar a alguien, o basado en ciencia o lo que sea, y en otro te cuentas, basado en su experiencia y en la experiencia de otras personas y tal, cómo crear un negocio. Y yo vi que me decantaba mucho por una y por la otra no. Y fue como, hostia, eh, pues igual es que estaba yendo por la rama equivocada. Lo que en teoría era el camino correcto, que era el ir después del instituto, la universidad, tal, no sé qué. Bueno, igual era el correcto, pero para mí no lo era. Y sin embargo, con lo otro, que sí que era mi pasión, sí que, bueno, de hecho, como cada vez aprendía más, me compraba libros, me no sé qué, no sé cuánto, pues la gente de mi entorno lo que dice, me iban preguntando, oye, mira, quiero lanzar esto, ¿cómo puedo hacer esto? Oye, quiero hacer esta cosa, oye, ¿qué puedo hacer para mi negocio? ¿Qué puedo...? Hostia, pues qué potente porque lo que te digo, lo que te decía antes, tío, que me siento súper identificado con esto, con tu forma de verlo, porque para mí es una forma similar o prácticamente igual, tío, que creo que en muchos emprendedores coincide. Claro, ahí descubres, como has dicho tú, en lo que eres bueno, porque al final ves que es algo que te encanta aprender y ves algo que la gente te pregunta y que además pues tienes experiencia. Tú antes fuera de cámara me has comentado que has emprendido ya varios proyectos y que me has sido honesto diciéndome que igual no te habían salido tan bien, pero para mí eso es el mayor aprendizaje. O sea, yo en todos mis proyectos he hecho muchísimas cosas mal, nos hemos equivocado muchísimo. Entonces, esto también es parte del proceso, porque tú le puedes ahorrar a alguien esos errores que tú ya te has pegado, esas hostias, por decirlo de alguna manera, que tú te has pegado, ¿no? Tal cual, ¿eh? Porque sobre todo eso, fijarnos en nuestro pasado, en las cosas que hemos hecho, porque igual, justo el otro día estaba preparando así como mi currículum para venderle una formación a unas entidades y tal, y lo compartí en historias porque digo, hostia, pues coño, si es que si he hecho cosas. Yo tengo siempre la creencia limitante esa de, bueno, no tengo una empresa multimillonaria, pues no puedo enseñar a nadie a emprender. Pero oye, pues mira, emprendí este proyecto, emprendí este otro, ayudé a esta empresa con esta cosa, ayudé a esta empresa con esta cosa, tal, 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 tal. Y al final, oye, pues sí que has hecho cosas. Y quería preguntarte sobre esto también, porque tú, como fuiste por la rama que habías estudiado y tal, la universidad te quita un montón de creencias limitantes de encima. Pero aparte también, luego fue un camino muy orgánico hacia ayudar a empresas porque ya lo estás haciendo con tu entorno. Pero ¿en algún momento sufriste este síndrome del impostor tan famoso o tuviste estos miedos a aportar 100%, valor? 100%, 100%. Y ojo, no solo me ha pasado con el tema del emprendimiento y el marketing más recientemente, sino que aunque tú curses una carrera, también te consideras un impostor porque crees que no sabes suficiente sobre eso. O sea, al final se llama síndrome del impostor porque es un síndrome, porque realmente no se soluciona sabiendo más. O sea, no se soluciona aprendiendo más. Es un síndrome, no se va a solucionar nunca si no atacas al síndrome de raíz. Para mí, estos síndromes son como un virus. Entonces, es como que tú te puedes tomar una pastilla, que puede ser me leo un libro, hago una formación, y esto es lo que tú te crees, que la pastilla te va a curar. Pero la mayoría de virus pues, no se curan con una sola cosa. Normalmente tiene que haber un cambio más estructural, ¿no? A Y en nivel el de caso de hábitos estos o a nivel virus, de acción, a nivel de... Sí, en el caso de estos virus, que son más a nivel mental, el cambio tiene que estar aquí primero. Y hasta que no cambies esto, tú siempre vas a tener ese síndrome. Entonces, yo siempre pongo un ejemplo que a mí me ha ayudado mucho y es el de imaginarme una escalera de conocimiento en ese campo, en el que decíamos que teníamos una experiencia, teníamos ganas de aprender, la gente nos pedía consejos. Vale, muy bien. Entonces, en esta escalera de conocimiento,
hay como pues, diferentes peldaños, ¿no? Entonces, del 1 al 10, tú igual pues podrías considerarte que sabes un 5, que sabes un 6. Y tú te crees que como hay gente que sabe un 7, un 8, un 9, un 10, tú tienes que llegar al 10 para empezar a enseñar. Porque claro, tú miras solo hacia la parte superior de la escalera, ¿no? Hacia esa ¿Hacia dónde quieres cima. ir tú? Pero ¿qué pasa? Que primero, que en ese campo se van descubriendo nuevas cosas, entonces igual nunca llegas. Segundo, igual a ti no te motiva tampoco ser el que sabe más, porque igual no necesitas tanta profundidad en ese campo. Y tercero, y esto es lo más importante, es que la mejor manera de aprender es enseñar. Y que cuando estás compartiendo tu conocimiento, pues ya estás ayudando a personas con problemas reales y esto te ayuda a aprender mucho más. Entonces, si estás en el peldaño 5, por ejemplo, que decíamos, tú puedes enseñarle a alguien ya cosas del peldaño 4, del 3, del 2, del 1. Es más, puede que empieces a enseñarlo, empiecen a pagarte incluso por ese servicio y que no necesites ir a los otros campos. Yo no soy el que sabe más de triatlón de España, ni siquiera diría de mi comunidad autónoma. Entonces, no quiero tampoco ser el que sabe más. O sea, yo igual sé de un 7, un 8, puedo enseñar a todas las personas que están por debajo. Es más, mis clientes en el tema de triatlón me pedían solo conocimientos del peldaño 1 y el peldaño 2, que son las bases, porque ellos lo que quieren es superar una prueba, no convertirse en doctores de las ciencias del deporte. Entonces, lo mismo para el emprendimiento, ¿no? A mí me pasaba que yo creía que tenía que seguir sabiendo más, seguir aprendiendo más sobre emprendimiento, sobre marketing, y lo sigo haciendo, pero me doy cuenta que si a día de hoy ya estoy en un 7 en esa escala de conocimiento, pues realmente ya puedo enseñar a todos los que están por debajo. Y aquí hay un pequeño matiz que es súper importante también, y es el de cuando estás más cerca de los peldaños inferiores, eres capaz de empatizar, de conectar más con esas personas que están ahí, porque tú no hace mucho que has pasado por ahí. Entonces, es como que explicas las cosas de forma más simple, de forma más sencilla, y entonces es más fácil que les puedas ayudar tú que una persona que está en el peldaño número 8, número 9, número 10, porque esta persona suele hablar con un lenguaje más técnico, suele dar cosas por hecho. Entonces, el consejo que yo le daría a cualquier persona que piensa, es que yo de esto no he estudiado, o es que yo de esto no tengo una carrera, o es que yo de esto aún no sé suficiente, es que se plantee, que haga una lista incluso de todos los temas que cree que pueda haber en ese campo, en esa área, ¿no? Por ejemplo, hablaríamos de emprendimiento, pues aquí podríamos hablar de cómo empezar a ofrecer tus servicios online, temas de mentalidad, cómo hacer Facebook Ads, cómo hacer una página web. O sea, podrías hacer un listado. Entonces tú te marcas de qué cosas sabes y te darás cuenta que igual si hay 10 cosas, pues tú hay 4 que ya dominas. Entonces, ¿por qué tienes que esperarte a saber las 10 si hay gente que necesita del 1, el 2 y el 3? Empieza por ahí y empieza a ayudar a la gente sobre ello. Tal cual, ¿eh? Me llamó mucho la atención eso que dijiste de que si a lo mejor estamos en un peldaño más cercano al que vamos a ayudar, va a ser todo mucho más fácil que le ayudemos porque vamos a empatizar mucho más porque, o sea, tal cual estoy viviendo algo así, porque hace relativamente poco empecé a mentorizar a gente, a guiarles para que crearan sus negocios y daba cosas por hecho y yo decía, bueno, tal, no sé qué, no sé cuánto es esto así. Eh, ¿Qué? ¿Qué? Y yo, ¿cómo que qué? No me entiendes. No entiendes lo que te estoy diciendo. Y es que como un clic mental que de decir, ah, coño, es verdad que yo cuando estaba ahí también no sabía eso. No sabía que es un producto mínimo viable, por ejemplo, que es algo para mí tan obvio, tan claro, que igual se lo digo a alguien y me dice, ¿eso qué coño es? O Claro. sea, brutal, brutal, brutal esta parte. Y bueno, también quería hacerte una pregunta porque una de las barreras así que hay que romper sí o sí, que es como de las más complicadas, es la de conseguir el primer cliente. Entonces Vale. quería preguntarte, a ver, que nos pudieras dar 3 tips o algunos tips para eso, para conseguir esos primeros clientes, cómo hacerlo como en el entorno digital, que es el que más dominas. Sí. Mira, yo antes te he dicho que tenía como en un esquema mental 3 puntos que eran como un círculo virtuoso a la hora de impulsar tu proyecto, ¿no? Online. Y uno de ellos era la pasión, que es el que hemos estado tratando todo este rato, que esta pasión incluía experiencia, querer aprender, que la gente te pida consejo. Y el otro es el saber cómo monetizar esa pasión, es la monetización. Y esto está relacionado con ese primer cliente. Y para ello, antes de empezar a captar clientes
porque sí, o sea, sin saber bien a quién te diriges, lo importante es definir el quién, definir lo que se llama el avatar del cliente, que para hacerlo simple sería como hablar de qué edad más o menos que es que va a tener este cliente. Es hombre, es mujer, pueden ser los dos, es una persona que vive en España, que vive en Latinoamérica, porque al final pues son mercados completamente distintos a nivel de precio, a nivel de cultura. Entonces, defínelo por lo menos de forma básica un poco para que tú puedas estructurarte mentalmente a quién le estás hablando, porque no es lo mismo hablarle a una persona de 20 años que hablarle a una persona de 30. Entonces, el lenguaje, por ejemplo, ahí ya va a cambiar. No es lo mismo hablarle a una persona que está en Latinoamérica, que tiene una situación cultural diferente, que se conecta a unas horas diferentes, por ejemplo, a las redes sociales, que a una persona que vive en España, que la cultura también cambia. Entonces, es muy importante primero este avatar más demográfico. Pero esto es solo como la superficie, es como solo la punta del iceberg. Y realmente no es ni siquiera lo más importante. Lo más importante es entender qué problema tiene esa persona, qué problema intenta resolver, qué dolor tiene, ¿no? Yo siempre lo comparo con un punto A en el que está y el punto B donde tú lo puedes llevar. Cuando la gente te pide consejo es porque te ve a ti en el punto B y él está en el punto A y quiere que le ayudes a hacer esta transición. Entonces, tú con tu experiencia, tu aprendizaje, has recorrido todo este camino y tú ya estás aquí para poder ayudarle. Y de nuevo, volvemos a lo del síndrome del impostor. No necesitas estar en el punto Z, ¿vale? Necesitas solo estar en el punto B, necesitas que te puedan ver, que estés cerca de ellos. Entonces, esto sería lo segundo y esto es casi más importante que lo primero, porque incluso si tú sabes cómo solucionar bien ese problema, incluso da igual que la persona sea igual de una edad que tú no te la habías planteado o de una localización que tú en principio habías descartado, porque si sabes conectar con ese problema, es posible que incluso así la persona quiera trabajar contigo. Y lo último, diría que es saber qué barreras tiene esa persona a la hora de querer recorrer este camino, ¿vale? Porque muchas veces nosotros creemos que como ya hemos recorrido este camino y ya sabemos cuál es el recorrido, ¿no? Es tan fácil como explicarle cómo hacerlo y esa persona ya lo va a lograr porque al final nosotros ya lo hemos hecho. El problema es que muchas veces tenemos barreras que son o mentales o de otras soluciones que hemos probado y que nos hacen no pasar a la acción. O sea, a la persona a la que la intentas ayudar no va a moverse, no porque tú no estés dando buenos consejos, sino porque no está dando ella los pasos, no se atreve, tiene miedos. Esas son las barreras. Por ejemplo, en el tema del emprendimiento, un miedo que podría ser el tema del síndrome de impostor. Es decir, yo te podría explicar perfectamente cómo montar una página web, cómo hacer anuncios, cómo empezar a vender tus servicios, pero si yo no te resuelvo lo del síndrome del impostor, tú no te vas a mover de aquí. Entonces, es absurdo que te centres mucho en explicar todo esto si no rompes primero esas barreras. Es como, primero facilítale el camino, es como que primero le explicas cómo andar por ese camino y luego pues le explicas cuál es el camino que tiene que recorrer. Entonces, estas tres cosas, el avatar del cliente a nivel demográfico, los problemas que tiene, que esto sería como un análisis más psicológico de cómo piensa y qué quiere resolver, en qué le puedes ayudar y qué barreras, qué miedos tiene, qué otras soluciones ha probado y que no le han funcionado, tiene esta persona. Entonces, esto yo creo que es clave para empezar a monetizar tu proyecto y para que los clientes vean que le estás hablando de su problema y sean ellos los que se interesen por tus servicios. Tal cual, tío. A mí me parece algo brutal. Y aunque los tres pilares para mí son fundamentales y tenemos que trabajarlos, hay uno que hablaste que para mí es el que más problemas te va a dar, que es el tema de la mentalidad, tío. Para mí antes la mentalidad era como algo, bueno, de budistas, o por así decirlo, de gente así muy zen. Pero cuando empecé a meterme en el mundo del emprendimiento, empecé a crear proyectos, empecé a romper barreras, a enfrentarme a algunas barreras que todavía no he roto y bueno, el camino normal de un emprendedor, dije, hostia, pero si es que la principal limitación que tiene mi proyecto soy yo mismo, es la forma que tengo de pensar, es los valores que me han inculcado o es las cosas que me han dicho, o mis creencias o tal o cual. Pero al final, lo principal que tienes que romper está aquí dentro para luego poder decir, y vale, me creo una página web o me creo un perfil en Instagram y empiezo a subir vídeos, porque si te da vergüenza subir vídeos, ya no vas a subir vídeos, ya no vas a subir contenido y ya no vas a tener esa posible vía de captación de clientes. O sea, desde mi punto de 100%. vista, cuando la gente quiere emprender, cuando la gente quiere montar algo, lo primero que se tiene que centrar en trabajar
es la cabeza, la cabeza. Luego ya la parte 100%. técnica es fundamental también, pero sin cabeza puedes ser el mejor programador o el mejor entrenador, pero no sabes comunicar, no sabes vender, no sabes mil cosas que tienes que saber para poder montar un proyecto. Nosotros, por ejemplo, en Transforma tu proyecto, en el servicio que damos de asesoramiento, nos centramos en, primero, romper estas barreras mentales, es decir, tenemos un programa, por ejemplo, de 10 pasos, ¿vale? Y que son 10 pasos para impulsar tu proyecto y te enseñamos pues, a esto, a descubrir tu pasión, a descubrir a quién te diriges, esto que hablábamos ahora del cliente ideal, podemos entrar mucho más en profundidad para llegar a ello. Luego a cómo convertirlo en un producto en digital, cómo ofrecer tus servicios, bueno, muchas cosas que son como los pasos. Pero es lo que comentas tú, si yo no te rompo ciertas barreras mentales, es decir, si no te hago ver que realmente primero tienes que cambiar esto, tú no vas a dar los pasos por muy bien explicado que estén. Entonces nosotros siempre, antes de cada paso, hay una clase que va enfocada a romper la barrera mental que tiene la persona en ese momento y que además la conocemos muy bien porque lo hemos visto en gente de nuestro entorno a la que hemos ayudado, que ya hemos tenido que romper esa barrera y porque nosotros mismos no hace tanto que hemos tenido esas barreras. Entonces, por eso, por ejemplo, a la hora de dedicarte a descubrir tu pasión, es muy importante romper esa barrera del síndrome del impostor, ¿no? Porque si no, ni siquiera te vas a plantear que puedas vivir de ello. Entonces, esto es algo que hacemos y que es súper importante, tanto trabajar la parte de mentalidad como luego tener la parte técnica para dar los pasos correctos. Tal cual, tío. Qué guay, qué guay. Es que al final cuando hablas con gente así de tu mismo entorno, de tu misma línea, te das cuenta que tienen un montón de puntos en común y que es brutal cuando te relacionas con ellos. Yo le recomiendo a la gente siempre bueno, si no quieren crear un podcast y hacer entrevistas así a gente de su mismo entorno, pues que salgan ahí afuera, que hagan networking, que hagan contactos, que empiecen a hablar, que empiecen a conectarse con gente, porque, o sea, para mí, una de las cosas más brutales que he podido hacer. Y Sergi, hay una cosa que sí, que he visto que se repite mucho en los emprendedores, que a mí me ha pasado, que he visto en otros casos, y es que como nos vemos como cazadores de oportunidades, de siempre decir, ah, pues mira, aquí hay una oportunidad, vamos a por esto, ah, mira, aquí hay otra cosa, vamos a tal, 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 tal. Y al final, desde mi punto de vista, eso es un error, porque, bueno, si llegas a cierto punto ya puedes empezar a diversificar, pero en fases iniciales es un fallo tremendo porque pierdes el foco, pierdes la concentración, la típica frase, ¿no? Quien mucho abarca, poco aprieta. Entonces, no sé si a ti te ha pasado o si lo has sufrido o no, o cómo lo ves esto. Es algo que como el síndrome del impostor, yo lo llamo el síndrome del objeto brillante. Es otro de estos virus, otro de estos bichitos que, de nuevo, está aquí. Y es normal porque la mentalidad emprendedora va relacionada con el buscar ideas, el buscar dónde está la siguiente oportunidad. Antes hemos hablado que un negocio online hoy en día es una gran oportunidad. Puedes hacer un servicio en base a ello y te puede ir muy bien, puedes vivir de esa pasión. Pero hay otras oportunidades, está claro, está el tema de criptomonedas, está el tema de en lugar de montar algo sobre tu pasión, hacer un negocio de dropshipping y además estamos todo el día bombardeados hoy en día, tanto por contenido como por anuncios, de gente que nos vende eso como la nueva oportunidad. Y ojo, no digo que estas personas estén equivocadas, pero igual no es que sea la oportunidad para ti. Es decir, tú tienes que saber en qué oportunidad concentrarte. Me explico. Imagina que tenemos una cantidad de energía, no sé, determinada, ¿no? Que es esto. Imagínate una flecha que va de aquí a aquí, ¿vale? Y nosotros partimos de aquí y queremos llegar aquí. Este es nuestro objetivo, ¿vale? Esta sería como la oportunidad que hablaba de montar un negocio online en base a A tu tu pasión, en pasión. base a dar un servicio y tal. Lo que hemos ido hablando hoy sería como concertar tu energía en dar estos pasos para llegar aquí, ¿vale? Tú imagínate que coges la misma longitud de esta flecha, pero la divides en trocitos, ¿vale? Y partes del mismo punto y una va hacia aquí, otra va hacia aquí, otra va hacia aquí, hacia aquí, hacia aquí, hacia aquí. Es decir, la misma energía, el mismo tiempo de dedicación, lo vas a dividir en muchos. ¿Dónde crees que vas a llegar? Te quedas en el mismo sitio. Te quedas en el mismo sitio porque es que no tienes energía para todo, o no tienes tiempo para todo, o no tienes dinero para todo, o no tienes cabeza para todo, porque es que es lo que estamos hablando, tío. 100%. Entonces, es súper importante centrarte en una única cosa y luego, si te va bien, no te preocupes, vas a adquirir habilidades que te van a permitir hacer otras. Mira nuestro caso, por ejemplo, mira el mío. Yo primero me centré en una oportunidad que era el tema de negocios online, pero aplicado al triatlón, que en ese momento era lo que dominaba más.
Genial. Luego pasé esos conocimientos al tema de transformarte la vida, un gimnasio online, salud, pérdida de peso, etcétera. Pero ojo, ya lo hice con otra gente que me ayudara para yo poder gestionar ambas cosas. Y mira, ahora que estas dos cosas están funcionando y que hay equipo detrás, es decir, que yo tengo tiempo libre realmente, es decir, el negocio funciona sin mí. De hecho, hay veces que incluso cuando tu negocio está en una fase que nosotros le llamamos de liderazgo, que has pasado por un impulso, por una automatización, por estar en muchas redes y por tener equipo, cuando estás en esta fase, muchas veces el emprendedor es un problema. Es un problema porque tenemos muchas ideas y es como que nos cargamos las cosas. Es decir, hay cosas que ya funcionan y como tú tienes tu negocio ahí y ya no sabes cómo qué hacer, pues es como lo que decíamos antes de tienes el Lego o tienes el coche ahí y lo desmontas. Y eso, cuando estás jugando está bien, pero cuando tienes un proyecto que es lo que Depende te de da de ahí. comer y que da de comer a un equipo y tal, la puedes liar muy gorda porque estás jugando con dinero, no estás jugando con piezas de Lego, ¿vale? Entonces, en ese sentido, en este punto, pero fíjate que hay 4 fases para llegar ahí y nosotros decimos que mínimo necesitas un año para llegar ahí con un solo proyecto, mínimo, y teniendo muy claro los pasos, pues entonces sí que puedes dedicarte a otros, que es por ejemplo lo que hacemos ahora. Nosotros, ¿por qué ahora estamos dedicando tiempo a transformar tu proyecto? Pues como te decía, estas cosas ya funcionan. Entonces, puedo poner mi foco en otro sitio. Pero ojo, fíjate que yo no estoy diversificando mi foco. Yo primero me he enfocado en algo, esto ya funciona y ahora voy a por otra cosa. Eso ya funciona y ahora voy a por otra. No es que yo empiece los 3 proyectos a la vez. Eso no tendría ningún sentido. No tendría ningún sentido, no saldría nada bien. Qué bueno, Sergi. Qué bueno porque, bueno, a mí me ha pasado que he pasado por ese proceso de, wow, hubo un momento en el que tenía un e-commerce, aparte estaba ayudando a mi madre con su negocio familiar, después estaba trabajando, estaba haciendo no sé qué, estaba en la universidad, estaba con 1000 cosas a la vez. Aparte me vino otra idea, pues venga, vamos con este proyecto. Y al final pasaron ahí 3, 4 meses, 5, y yo seguía en el mismo sitio, seguía, al final acabé dejando el trabajo, no dejé la universidad por la presión social, que la debería haber dejado porque, como te digo, no era mi pasión ni de lejos. Acabé dejando el negocio familiar, acabé cerrando el e-commerce y bueno, me encontré en la situación de estar en el mismo punto en el que estaba antes, con más conocimiento, eso sí, pero con más experiencia, porque al final los errores son estos, son experiencias, son aprendizaje. Pero desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista económico, me encontraba en la misma situación. Y yo creo que esto es algo que la gente debería, que intentemos que cada vez pase menos, ¿no? Que cada vez los emprendedores no se encuentren en esta situación. Pero desde la otra parte es lo que dices, que al final nos nace solo. Pero es importante que controlemos esta parte subconsciente que nos lleva por ahí para decir, vale, me enfoco, voy a sacar este proyecto para adelante, voy a hacer que esto funcione. Cuando esto funcione ya solo, doy el siguiente paso. Doy el siguiente Claro. paso. Y Y dime, lo dime. puedes dejar antes de hora. O sea, si ves que realmente pues no acaba siendo lo que te apasiona, no, lo puedes dejar, no pasa. Es que tenemos como miedo, mucho miedo al fracaso. Tenemos tanto miedo a perder las oportunidades y miedo al fracaso. Entonces, estas son dos cosas que van mucho en contra de personas que tienen una capacidad dentro de aportar al mundo increíble. Yo estoy seguro que aquí hay personas que nos están escuchando que saben de un tema, que tienen algo dentro de suyo que ostras, qué rabia me daría tenerlas delante y con el tiempo darme cuenta que no lo aprovechan, porque esto lo he visto en mi entorno. Y pienso, lo único que tienes que hacer es centrarte en algo, y luego ver si realmente te apasiona, si realmente lo puedes monetizar, si puedes montar un modelo de negocio. Y si no funciona, todo esto que has aprendido, vuelves a empezar con otra cosa. Es que es como cuando jugábamos cuando éramos pequeños, por ejemplo, tú y yo con Legos o cuando juegas a cualquier videojuego. ¿Acaso te pones a llorar cuando pierdes la partida o cuando se te cae una pieza y se te desmonta? Sí, da un poquito de rabia, pero luego lo vuelves a montar y no pasa nada. Pues para mí emprender es un juego, para mí Tal cual. emprender es un juego, es como un juego de rol, de estos que tienes un personaje que cada vez se va haciendo más poderoso, que cada vez va subiendo de nivel, tiene más habilidades y que luego una vez pues te has pasado el juego, pues es como que todo es más fácil. Pero en ese camino, pues hay muchas veces donde no te sale bien, donde pierdes la partida y no pasa nada. Lo importante es que tu personaje, en este caso eres tú como emprendedor, se va haciendo más fuerte en este juego. Qué brutal esto, la verdad. Yo estoy totalmente de acuerdo. Para mí lo de emprender es como un juego, como es mi pasión al final. Me da igual dedicarle 15 horas al día que dedicarle 3, que dedicarle no sé cuántas, porque para mí es un juego. Estoy ahí creciendo, estoy desarrollando mi avatar, estoy evolucionando, estoy pasando de nivel y me lo paso pipa, tío.
¿Y cuándo crees que sería el punto? Antes hablabas de como mínimo un año. ¿Cuándo crees que sería el punto para decir, vale, empiezo a delegar, me quito toda la carga de trabajo de encima para yo centrarme en seguir creando, que es mi área de expertise, mi área de genialidad? Yo soy partidario de, si no tienes un fondo de ahorro, por ejemplo, de un año, ¿vale? Que pongamos que, por ejemplo, has estado trabajando mucho tiempo, te quedas en el paro, igual tienes unos ahorros de un año, ¿no? Los tienes ahí en el banco y te puedes dedicar a montar tu proyecto online. En este sentido te diría que si quieres ir rápido, pues busques ayuda, busques mentores y si no tienes esto, si estás trabajando, esta es una situación que está muy bien también, porque realmente no necesitas dedicarle al principio 20, 40 horas a tu proyecto. Necesitas más hacer ciertas acciones que sean productivas y darle vueltas durante el día a día y tal. Entonces, es completamente compatible con un trabajo, una jornada de 20, 40 horas a la semana, en las que tú reserves luego a lo largo de la semana 5 horas, que no tiene 5 horas que te las vas a quitar de redes sociales, de igual pues no hacer tantos planes, que no quiere decir tampoco dejar todos los planes de lado, para tu proyecto. Una horita, por ejemplo, cada día entre semana, seguramente la puedes sacar, aunque sea antes de cenar o yo qué sé, o levantándote una hora antes. Entonces, esta horita la dedicas a hacer esos pasos. Nosotros, por ejemplo, en Transforma tu Proyecto, como hemos recorrido ya todo este proceso, esta primera fase de impulsar tu proyecto, luego automatizar procesos y vender, por ejemplo, infoproductos, vender cursos, membresías, luego también el tema de estar en diferentes redes sociales y finalmente de tener un equipo. Este proceso, si vas mucho por faena y tienes los pasos, lo puedes hacer en un año, pero ojo, hay muchos matices, depende mucho de si realmente el punto de partida que tengas en cuanto a si sabes bien qué pasión tienes, etcétera, ¿no? Pero bueno, que se puede conseguir. Y yo diría que lo más importante al final, y vuelvo a tu pregunta de cuál sería el punto para empezar a dedicarte a ello, es decir, supongo que tu pregunta iba también para cuándo dejo el trabajo, ¿no? Cuando este trabajo lo estoy combinando con el emprendimiento, ¿cuándo lo dejo? Yo te diría que cuando tus ingresos, pues ya se acerquen a lo que te permite, bueno, se acerquen no, cuando tus ingresos equivalgan con lo que vives, a tus gastos. Entonces, lo primero que tendrías que hacer es con un Excel, cogerte durante varios meses y ir con la cuenta bancaria al lado, ir anotando, solo lo tienes que hacer una vez al mes realmente, tus gastos de ese mes y los anotas. Además, esto también te ayuda a ver en qué te estás gastando y lo divides en diversas partidas, por ejemplo, coche, piso, comida, planes con amigos, viajes, lo divides en todas las partidas que creas. Entonces, tú vas de esta manera siendo consciente de en qué gastas. Y seguramente te darás cuenta que muchas cosas dices, ostras, me estoy gastando una barbaridad en esto, que en un futuro me podría servir para mi emprendimiento o para cosas que realmente me hagan la pena y no lo estoy aprovechando este dinero. ¿Sabes qué? Que el mes que viene voy a intentar reducir de aquí. Y tú mes a mes vas a acabar teniendo un promedio de cuál es tu estilo de vida, cuánto cuesta tu estilo de vida. Por ejemplo, mi estilo de vida a día de hoy sigue costando lo mismo que cuando empecé. Yo vivo con 1.200 euros al mes, literal, vivo con 1.200 euros al mes. Ahora cobro, literal también, 10 veces más que lo que cobraba cuando empecé, pero sigo viviendo con 1.200 euros al mes. Es decir, entonces esto te da una ventaja y una tranquilidad enorme, porque yo sé que se pueden caer todos mis proyectos y que yo seguiré tan tranquilo aquí en casa y volveré a hacer otras cosas. Incluso no me importaría volver a un trabajo para recuperar el dinero y al final cobrar eso pues tampoco es una barbaridad. Es decir, yo sé que rápidamente con un par de llamadas podría volver a un trabajo de los que tuve en su día y cobrar eso y evidentemente no disfrutaría tanto como disfruto a día de hoy ayudando a emprendedores, pero volvería ahí. El caso es que primero tengas claro esto. Entonces, cuando tú empieces a monetizar tu pasión, intenta que cuando llegues a esa cantidad, lo dicho, dedicándole 5 horas al día con tu trabajo, o en el caso de que no tengas trabajo, pero tengas un año para poder invertir en ti, pues que te tiene que dar ese año para esos 1.200 euros al mes. Estaríamos hablando de que tendríamos que tener ahorrados pues unos 14.000 euros o algo así. Soy muy malo con los números, pero más o menos. Y yo diría que es súper, súper importante. Antes he hablado de ese círculo virtuoso, ¿no? De la pasión, la monetización, es decir, saber cuál es tu experiencia, de qué te gusta aprender, de qué la gente te pide consejos, saber en qué problema puedes ayudar a tu cliente, tu avatar, esas barreras que tiene. Y hay un último punto que es clave para que se dé este círculo y para que realmente te puedas dedicar a ello, para que puedas vivir de tu pasión,
que es lo que nos permite que en 3 meses tú ya puedas estar en este punto de cobrar lo que necesitas para vivir. Es decir, eso para mí es vivir de tu pasión. Vivir de tu pasión no es libertad financiera, me retiro con 30 años, no. Vivir de tu pasión es cobro de estas dos cosas lo suficiente para vivir, para llegar a final de mes. Es decir, llego en mi caso, por ejemplo, serían cobrar 1.200 euros. Eso sería ya vivir de mi pasión. Entonces, para eso, lo último que necesitas, el último punto, es tener un proyecto digital, porque te permite hacer esto mucho más rápido. Si tú tuvieras que monetizar esto en personas de tu entorno, por ejemplo, buscar ese avatar en la gente que vive en tu barrio, es muy difícil llegar al número de personas correcto, porque si estamos hablando de un conocimiento en un campo concreto, de un problema concreto, es muy difícil que eso esté en tu barrio, vamos a ser sinceros, y por eso antes no era tan fácil emprender. Pero hoy en día podemos digitalizar nuestro negocio y lo que podemos hacer es ofrecer un servicio personal a través de una videollamada, por ejemplo. Entonces, plantéate cómo puedes ofrecer este servicio de forma online, por ejemplo, a través de una videollamada, o también se puede hacer a través de un plan de acción paso a paso. Igual no tengo que estar yo contigo, pero sí que te tengo que hacer unas preguntas y hacerte un plan que te lo entrego. O darte algo que es personalizado, que no lo vas a encontrar en cualquier página web o en cualquier persona. Entonces, eso se paga mucho, porque lo personalizado, lo individualizado, todos lo valoramos y se paga. Entonces, esto te permite poder cobrar pues, perfectamente entre 100, 200 euros por cada cliente al mes. Entonces, no necesitas más, por ejemplo, de 12 clientes para vivir de tu pasión. Ya no es tan difícil, ya no necesitas 10.000 seguidores, 1.000 seguidores, una página web, no necesitas nada de eso, necesitas un canal de Instagram con poquitos seguidores. Imagínate, si tienes 100 seguidores y conviertes el 10%, y son 100 seguidores y conviertes el 10%, pues ya puedes tener esos 10 clientes que te paguen cada mes. Es que no es realmente tan complicado. Nosotros en Transfórmate la Vida no teníamos ni de 200 seguidores y llegamos a los 20 clientes que nos pagan 150 por los planes personalizados. O sea, hoy en día en Transforma tu Proyecto pueden seguirnos y tenemos, creo que hemos llegado a los 70 o así. Da igual, ya tenemos a 5 personas con las que estamos trabajando y que nos pagan mes al mes una cantidad como la que acabo de comentar. Y no somos los que tenemos más seguidores en el mundo del marketing y emprendimiento, o sea, pero da igual, porque lo que importa es que nosotros sabemos transmitir lo que sabemos, igual que cualquier persona en su campo sabrá hablar de eso y sabrá hablar de su pasión, hablarle a ese cliente. Y luego, yo lo que sí que diría es que una vez tengas claro qué servicio puedes dar, este servicio no lo ancles todo a la personalización, no lo ancles todo a tu tiempo, ¿no? Porque esto lo que hace es que al final, pues acabas como cobrando por horas, o sea, es como que la persona le resultará muy difícil pagarte 100, 200 euros si solo es una consultoría o un plan. Entonces, aquí lo que tendrías que añadir son, por ejemplo, tutoriales en vídeo, plantillas, que esto lo puedes tener en un canal oculto de YouTube, una plantilla que sea en un Google Drive, un documento compartido con ciertas preguntas y hasta tampoco te tienes que complicar. Y luego también, pues, por ejemplo, un grupo de apoyo, una comunidad, que la persona, porque muchas veces lo que tenemos que trabajar son aspectos de mentalidad que todos los tenemos en común. Entonces, en este grupo de apoyo, pues podemos hablar de cosas de mentalidad y nos resolvemos los problemas entre todos. Entonces, fíjate, servicio personalizado, más videotutoriales o plantillas, más grupo de apoyo. Tienes aquí un pack que tú ya no vendes un servicio, ya no vendes una consultoría, lo que vendes es una transformación a su problema y le puedes poner un nombre a este método, le puedes llamar como quieras, entonces ya tienes un servicio. Y esto, por ejemplo, es lo que hacemos nosotros en Transforma tu Proyecto, que acompañamos a las personas a través de consultoría, de un plan de acción para que vayan dando los pasos con plantillas, con videotutoriales y luego también de un grupo de apoyo en el que trabajamos aspectos de mentalidad y en el que entre todos pues, nos apoyamos porque es un grupo que se llama Mentes Emprendedoras en Telegram, que estamos todo el día ahí compartiendo pues, nuestras historias, ¿no? Qué brutal, la verdad, qué brutal. Esto, para la gente que nos esté escuchando, que sepa que ha sido una masterclass gratuita que se llevan aquí, que tomen nota de todas las cosas que has dicho. Y yo recomendaría a la gente también que saliera al modo observador, que no sé si conoces a David Sobrino, que él habla mucho de esto. De hecho, Sí, tanto. a un evento suyo el otro día y el principal aprendizaje fue el salirme al modo observador. Y que vieran cómo ha sido nuestra charla, porque la verdad que ha sido brutal, no tanto desde el punto de vista de lo que has compartido, sino también de cómo ha sido la interacción, que por lo menos yo me he sentido súper cómodo, súper fluido todo, y súper guay, que esto, igual que lo estoy haciendo yo, lo puede hacer cualquier persona allá afuera en su campo de especialidad y empezar a posicionarse, empezar a generar contenido, empezar a hacer cualquier cosa que se proponga. Y me parece algo espectacular, porque es que, como dices, ahora en el campo digital, pues en tu pueblo igual no hay gente que le guste
los Pokémon, pero oye, pero en todo el mundo, que hay 7.000 millones de personas, alguno habrá que le gusten los Pokémon, no sé. 100%. Y, tío, llegamos a la parte final ya. Yo aquí ahora, me dijiste antes que conocías a Javier y tal. Yo ahora hago un cambio de tornas, como hacer en su podcast, en el que en vez de hacerte una pregunta a ti, que tú me la hagas a mí. Entonces, pregúntame lo que quieras sobre mí, lo que quieras, que creas que yo te pueda ayudar o lo que consideres. Vale, pues te diría, vale, es una pregunta que te la tengo que hacer y que me resuelvas a mí un problema, porque claro, yo me voy a aprovechar de Claro, tu claro, tú. conocimiento. Vale, pues te voy a preguntar cuáles crees que son las barreras mentales que tienen las personas que se dirigen a ti a la hora de emprender o a la hora de lanzar sus proyectos. ¿Cuáles crees que son sus bloqueos? Y no me vale uno, hazme, por lo menos dime tres. Vale, te diría tres. Bueno, esto, la verdad que la pregunta es un poco compleja porque ya hemos tratado a lo largo del podcast unas Ya, cuantas. Entonces, esas para mí son las principales, el síndrome del impostor, las creencias con respecto al objeto brillante, al irnos a por todas las oportunidades que vienen, porque si no, no vamos a poder aprovechar. Y otras tres, pues mira, por ejemplo, se me ocurre que, bueno, creencias con respecto al dinero hay miles. O sea, la vale, gente tiene muchas creencias con respecto a, bueno, cobrar mucho está mal porque lo voy a estafar a la gente, el dinero no da la felicidad, o el dinero no sé qué, o el dinero no sé cuánto. Yo sinceramente creo que eso es algo que deberíamos trabajar todas las personas para que vivamos en una sociedad de más abundancia, porque no es una cuestión de dinero, es una cuestión de libertad. El dinero simplemente es una herramienta de cambio de valor. Es decir, yo te aporto aquí valor, 100%. tú me das este valor en una forma de medirlo, ¿no? Que es euros en este caso, aquí para nosotros. Y esa yo creo que sería como la primera creencia que me viene aquí la gente diciéndome, yo le digo, venga, sube tus precios, tío, sube tus precios. Si que estás aquí, le dedicas 50 horas, tengo un cliente, por ejemplo, que es artesano. Se dedica a hacer cosas de cosplay, de disfraces y todo este mundillo de mundo friki y tal. Le digo, oye, sube tus precios, estás regalando tu tiempo. Ahora está con un casco que le pagaron 300 euros, pero lleva 2 meses trabajando en el maldito casco. Y le digo, pero, tío, espabila. Dice, no, es que si no, no me van a venir clientes, es que si no, no sé qué. Es que... Posiciónate con respecto a otras cosas, no al dinero, porque tú haces una cosa artesanal. Entonces no te puedes diferenciar en eso porque hay otro que lo hace industrial, que mandan a China y fabrican ahí tropecientos mil. Y pues claro, eso va a ser mucho más barato que lo que tú puedas hacer. Entonces diferenciate con el posicionamiento, diferenciate con otras herramientas que puedas usar. Vale, esta yo diría que es la, aparte de las dos que ya comentamos, como otra muy clave. A ver, ¿qué más Mm. creencias? ¿Qué más creencias? Bueno, aquí con respecto al dinero te he dicho varias, ¿no? Porque está el dinero es malo, está no puedo subir mis precios porque si Sí, no sí, sí. no voy a vender. Y una tercera, mm, es que se me viene siempre la típica, que es la del síndrome del impostor, porque es la que más veo que se repite y la que más he vivido yo. Pero mm, también diría que esto también está relacionado con la visión que tenemos con respecto al dinero. Y es el miedo a vendernos, el miedo a decirle a Vale, la gente, oye, mira, hago esto. ¿Por qué? Pues porque yo creo que asociamos eso a que vamos a intentar decirle, oye, págame, y nos centramos en el beneficio que vamos a conseguir nosotros. Pero, sin embargo, si cambiamos en la mentalidad y en vez de enfocarnos en esto, nos enfocamos en, vale, yo te estoy diciendo lo que hago, porque sinceramente creo que te puede ayudar. No lo hago para venderte la moto, ni claro, para estafarte, ni venderte humo, ni nada, sino simplemente porque creo que te puede aportar valor. Si cambiamos el enfoque con claro. respecto a esto, ya no nos va a costar vender. Ya no nos va a costar vender porque simplemente lo que estamos haciendo es intentar ayudar a otras personas. Y ayudando a esas otras personas, pues ahí tenemos nuestro negocio montado. Yo diría que estas tres Ostras. son como las tres más potentes. Muchas gracias, Javi, porque la verdad que yo no habría salido tan bien de esa pregunta, que es una pregunta difícil, porque además hemos hablado precisamente de las otras tres muy típicas. Estas me has sacado tres que yo igual a simple vista pues no hubiera detectado y te lo agradezco, porque al final también son, como ves, cositas que yo tengo en mi cabeza ya como súper integradas, de que el dinero es un medio de intercambio de valor, que yo cuando compro comida es para alimentarme y no es malo pagar por ello. Que el dinero también es algo que debes, o sea, que debes valorar tu tiempo, que debes valorar
lo que haces, porque es tu conocimiento y que muchas veces también no lo valoramos porque como sabemos tanto de eso, creemos que no es tan importante, porque a nosotros nos apasiona tanto, lo estudiamos tanto, que no es tan importante, pero realmente hay personas que tienen un problema y que son capaces de pagarte por ello. Yo siempre pongo un ejemplo de, si te doliera tanto una muela que no pudieras ni dormir, ¿pagarías mañana por el dentista? Entonces, seguramente sí que lo harías, ¿no? Y en este sentido, pues yo creo que ahí se rompe también esa creencia. Y luego lo que comentas de... La El miedo a última que vender. comentas que se me ha ido. El miedo a vender. El miedo a la venta, el miedo a la venta. Al final, vender está muy relacionado. Vender es, yo lo veo como ayudar. Vender no es más que ayudarle a alguien a solventar su problema sin las dificultades, sin todas las barreras por las que tú seguramente has pasado, ¿no? Entonces, lo veo también muy, muy interesante verlo desde ese punto de vista y te agradezco mucho que las hayas compartido conmigo. Pero ojo que todos estos miedos y todas estas cosas que nosotros estamos comentando y que sabemos cómo solucionarlas y tal, son cosas que a nosotros mismos también nos pasa. Por lo menos a mí me pasa que, bueno, el miedo a la venta lo supero, sé cómo enfocarme en lo otro y tal y igual, pero oye, dar ese salto y, por ejemplo, ahora estoy con una estrategia de posicionamiento vendiendo mis servicios a instituciones y tal. Y, oye, ir ahí, por ejemplo, al ayuntamiento y decirle, oye, mira, que quiero ayudar a este sector, quiero hacer tal, tal, tal. Sé que voy a ir a ayudar, sé que tal, pero como es la primera vez que lo hago, me da ese miedo, me da ese tal. Y yo, sinceramente, soy un fiel defensor de que todos los miedos, o por lo menos la mayoría, se Sí. superan haciendo cosas. Se superan haciendo cosas. Si tienes miedo, no pasa nada. Haz las cosas con miedo y ya se te va a ir, el miedo se te va a ir disipando ya. Sí, sí, 100%. Y ojo, o sea, el no hacer nada también es tomar una decisión, también es tomar acción. Yo siempre pongo otro síndrome aquí como ejemplo, que se llama el del pavo, el Día de Acción de Gracias, que no sé si la conoces esta Ese no lo metáfora. conozco, ese no lo conozco. Esto es algo que me pasó a mí. Yo, cuando acabé la carrera en Ciencias del Deporte, llevaba ya 4 años trabajando en el sector como entrenador en varios gimnasios, hacía entrenamientos a domicilios, gestionaba incluso un equipo de triatlón y digamos que tenía como ese puesto de trabajo perfecto, ¿no? Cobraba muy bien a fin de mes, cobraba el doble de lo que necesitaba para vivir, entonces, de lujo, además, justo a cada carrera. ¿Y qué pasó? Que yo sentía que me faltaba algo, pero claro, yo tenía miedo de perder esta seguridad, ¿no? Y es lo que le pasa a mucha gente, que tiene miedo de perder esa estabilidad en el trabajo y tal. ¿Qué ocurre? Que lo que te puede pasar es que venga un COVID, por ejemplo, y te quedes sin trabajo, que es lo que me hubiera ocurrido a mí si me hubiera quedado ahí, por ejemplo, hace 2 años, si no me hubiera movido, me habría quedado un año entero sin trabajo porque los gimnasios cerraron, porque no se podía ir a domicilios, etcétera, ¿no? ¿O qué puede pasar también? Pues que la empresa quiebre, al final no tomas el control o te lesionas o lo que sea. En mi caso, las lesiones pues, eran un motivo por el que dejabas de hacer esas funciones y al final otro te quitaba tu puesto, pero en cualquier trabajo siempre hay alguien que te puede quitar tu puesto. Es decir, esa es una falsa sensación de seguridad. Realmente la empresa se puede ir a pique y más con todos los cambios tecnológicos que hay. Hay muchas empresas que tienen que despedir a personal y no tienen más remedio. Igual que puede venir alguien que lo haga mejor que tú y que te cubra, o una máquina que haga esa función que tú has estado haciendo siempre. Entonces, es una falsa seguridad y por eso se llama lo del síndrome del pavo del Día de Acción de Gracias, porque un pavo en Estados Unidos es la típica comida del Día de Acción de Gracias, pero durante todo el año este pavo está en un corral comiendo, engordándose, durmiendo, vive como un rey, se siente el animal más seguro del planeta. ¿Y qué pasa? Que llega un día concreto, que es el Día de Acción de Gracias, que ¡pam! Se cargan al pavo y todo lo que había sido perfecto para él ahí finaliza. Pues yo diría que esto no solo nos ocurre también con el trabajo, sino con la vida. O sea, si tú te estás toda tu vida pensando en hacer algo, pero no lo haces, sabiendo que te quieres dedicar a tu pasión, pero no lo haces, va a sonar muy duro esto, pero nos vamos a morir. O sea, va a llegar un día donde vamos a acabar como ese pavo. Entonces, es inevitable que llegues a ese punto. Es inevitable. Independientemente de que te quedes en el trabajo, que estás seguro, independientemente de lo que te pase, vas a llegar a un punto donde te vas a ir de aquí y te vas a quedar sin hacer eso que sabes que llevas dentro y que quieres hacer. Entonces, yo diría que esto puede ser un buen punto para cerrar, porque tampoco creo que nos tengamos que enrollar mucho más, que la gente al final se ha llevado ya mucha información.
y me encantaría que se quedaran con este mensaje, no sé cómo lo ves tú, Javi, Me parece espectacular, sinceramente, me parece espectacular de como tomar acción. mensaje final, tomar acción y lo que dices, o no tomar acción, pero sí ir hacia lo que realmente quieres hacer. Aunque te equivoques, aunque falles, aunque sea menos estable, pero hacerlo, tío, porque es que lo que dices, nos vamos a morir, tío. Nos vamos a morir, nos vamos a morir. Entonces, ¿para qué estar? Yo hay una cosa que decía mucho al principio del podcast, que era, me revienta que haya gente por ahí sobreviviendo. En vez de vivir, que sobreviven, que van pasando los días. Ah, pues mira, aquí voy tirando. Oye, tirando no, vive con ganas, vete a hacer las cosas que te gustan. Lo que te decía antes también. A mí me da igual dedicarle 15 horas un día a mi trabajo, porque es que de verdad me apasiona y hago lo que quiero. Sin embargo, hay otras personas que, bueno, pues, oye, pues hoy, buah, hoy me tengo que levantar a las 6, qué coñazo, tal, no sé qué. Pues no, tío. Yo lo entiendo, a ver, en parte lo entiendo, o sea, también tengo ese sentimiento de decir, ostras, espabila, ¿no? Pero en parte lo entiendo, hay otra parte de mí, que es la parte más del pasado, que dice, tú estuviste ahí también, y yo cuando estaba en este trabajo, también me sentía en esa situación, me levantaba temprano, tenía como una vida que era en piloto automático y que esa seguridad al final la pagas con esta sensación de vivir en piloto automático y de hacer lo que siempre has hecho o de seguir el camino que siempre has ido llevando, ¿no? Y que es lo que esperan de ti, ¿no? También tu familia, todo. Aquí hay muchas cosas que tienen que ver y que te hacen muy difícil salir de ese punto. Entonces, el hacer una acción que te dé miedo, como puede ser contratar un mentor que te espabile y que te ayude a dar los pasos, como puede ser empezar a hacerte estas preguntas que hemos hecho hoy, verte esta clase varias veces a tomar notas y ver realmente qué puedes hacer. Seguirnos a ti, a nosotros en redes y empezar a aprender de todo esto, eso da miedo, dedicarle un momento al día para todo esto, pero te ayuda a cambiar. Y voy a explicar lo que hice yo en mi caso, porque podríamos también acabar con esta parte que es igual un poco más triste, pero venga, voy a finalizar con la parte bonita de todo esto, es que yo lo dejé todo y me fui a Irlanda del Norte. Dejé todo el trabajo, bueno, mi pareja, seguimos a día de hoy, pero estaba aquí, tenía la familia aquí, tenía el buen clima de España y me fui a Irlanda del Norte, que llueve, que nieva, un horror en cuanto al clima. No tenía trabajo allí, es decir, además hablaban otra lengua, que yo hablaba inglés, pero tampoco no a nivel nativo, evidentemente, entonces buscar trabajo es complicado. Y luego también, me fui con la excusa un poco de estudiar un máster de nutrición, pero yo realmente lo que quería era salir de la zona de confort. Y eso me dio muchísimo miedo. Yo me acuerdo coger el avión y pensar, ¿me estaré equivocando? O sea, esto es como que, buah, ya no hay vuelta atrás, ¿sabes? He dejado el trabajo, he dicho que me iba un año, tal, y realmente, si estamos aquí hablando, fue gracias a eso. O sea, 100% fue gracias a eso. O sea, fue un punto de inflexión clave. Seguramente, si no hubiera dado ese paso, yo no habría llegado hasta donde estamos hoy con todos los proyectos. Porque eso hizo lo que me situara en un entorno diferente y me pusiera presión. Entonces, ahí empecé a seguir, por ejemplo, a emprendedores como Euge Oguier, Antonio G, Romo Alfons, gente que por aquel entonces, del 2016, 2017, pues estaban como empezando ellos también a compartir. Yo empecé a seguirlos, empecé a ver su proceso, empecé a ver que era posible digitalizar su negocio y ellos ofrecían cursos y demás. Y dije, ostras, que realmente yo puedo hacer lo mismo con lo mío, con el triatlón. Yo también puedo hacerlo online, yo también puedo abrirme un canal de Instagram y hablar de esto. Y fue donde empezó todo. Ahí es donde empezó todo. O sea, esto lo podemos enlazar con el inicio de la entrevista de empezar mi proyecto de triatlón. ¿Por qué empecé? Pues por eso, pero empecé en realidad, como todos, empecé con un trabajo, con mucho miedo y con un primer paso. Qué brutal, Sergi. Podríamos seguir hablando aquí horas porque la verdad que, como estamos hablando sobre lo que nos apasiona y tenemos tantos puntos en común, es brutal. Pero nada, vamos a intentar que no se alargue esto mucho porque si no la gente al final acaba desconectando, como me pasa a mí en la universidad. Y nada, tío, muchísimas gracias de nuevo por haber compartido este tiempito conmigo y con nosotros. Y lo que le decía a la gente, que tome notas porque se han llevado aquí una masterclass brutal, brutal, tío. Muchas gracias, Javi, por invitarme. La verdad que ha sido un placer aquí compartir. Ya decíamos fuera de cámaras que lo chulo de estos podcasts que haces al final es que puede ser como una conversación como la que tendríamos en un café, pero compartida con más gente. Y bueno, yo, si quieres, como última cosa, diría que las personas que hayan visto hasta este punto del vídeo,
y que realmente quieran demostrar que están dispuestos a dar este pequeño paso, que puede ser simplemente pues, seguirnos en redes sociales o lo que sea, que nos manden tanto a ti como a nosotros un icono de un fueguito en Instagram, que nos sigan por Instagram. Nuestra cuenta es Transforma tu proyecto, es muy simple. Sí, está bajo Transforma la tu proyecto. descripción, está bajo la descripción, yo pongo el enlace, no te preocupes. Genial, pues si nos mandan a nosotros un fueguito, nosotros sabremos que vienen de aquí, sabremos que tienen ese fuego de la pasión de la que tanto hemos hablado hoy y bueno, pues podemos hablar, nos pueden preguntar incluso algún consejo específico y por el hecho de venir de aquí y de mostrarlo con ese fueguito, pues les responderemos con algún consejo específico de su proyecto, o sea, esto gratuito, esto es algo que normalmente cobraríamos y lo vamos a hacer gratis porque nos están demostrando que son personas que vencen el miedo y toman acción. Brutal, Sergi. Muchísimas gracias. Seguro que mi audiencia te lo agradece mucho. Y, tío, nada, un enorme placer haber estado aquí charlando un ratito. El placer es mutuo, Javi. Muchas gracias y enhorabuena por todo lo que haces. Mucha fuerza. No, te iba a decir ánimo, pero no te falta ánimo. Fuerza seguro, siempre va bien tener un poco más de fuerza para seguir haciéndolo porque estoy seguro que vas a llegar muy, muy lejos. Eres una persona con unos valores increíbles. Se nota cuando he hablado contigo y con todo lo que has comentado, con todo lo que has puesto aquí encima de la mesa. Así que de verdad, muchas gracias por el trabajo que haces y te apoyo, todo mi apoyo para que sigas con ello. Muchísimas gracias, Sergi. Y bueno, a los oyentes, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Como les decía, tienen abajo en la descripción los perfiles de Sergi. Y nada, si les ha gustado, les invito a que se suscriban o guarden el podcast en la plataforma que lo escuchen. Nada, un besito enorme y hasta la semana que viene. Chao.